Bienvenidos y bienvenidas todos a su canal Talk Spanish, el canal donde usted va a aprender español de una forma divertida, amena y sin estrés. De este lado, el profe. En este video, como su título lo dice, usted va a aprender las 10 estrategias para aprender español utilizando videos de YouTube como fuente de aprendizaje. Quédate viendo este video hasta el final y te aseguro que cada una de estas estrategias te ayudarán grandemente para que puedas aumentar tu nivel de español. La primera estrategia que debes utilizar es elegir un video que se adapte a tu nivel de español. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros queremos utilizar un video como fuente, pero seleccionamos un video que está muy por encima del nivel de español que tenemos en la actualidad. Es fácil elegirlo. Lo único que tiene que hacer es escuchar una parte de él y si usted entiende más o menos un 70% de lo que se dice en ese video, ese es el video de usted. Porque evidentemente queremos utilizar un video que podamos entender, pero que también tenga palabras, expresiones nuevas que podamos nosotros incorporarlo en nuestro vocabulario. Así que el primer punto, recuerde, es elegir un video que se adapte al nivel que tenemos del español. La segunda estrategia, muy importante, es activar los subtítulos. Recuerde que YouTube, y más en esta versión, nosotros podemos activar y desactivar los subtítulos. Esto nos permite a nosotros poder leer lo que la persona está diciendo, aunque sea en la fase inicial. Lo vamos a hacer varias veces. Recuerde que este video, como todos los demás, la mejor estrategia es verlo varias veces. Es como cuando usted lee un libro. Si usted lee un libro y vuelve y lo lee, se va a dar cuenta que la segunda vez que lo lea va a comprender más, va a aprender más, porque evidentemente nosotros no captamos el 100% de lo que leemos, pero la repetición es nuestro mayor aliado. Así que recuerde, activar los subtítulos. Muchos videos tienen subtítulos en español, lo que te ayudará a seguir el diálogo y a mejorar la comprensión auditiva. Es decir, que lo que escuchemos lo podamos procesar de una forma natural. La tercera estrategia, tome nota. Asimismo, toma notas. Esa es la tercera estrategia que nos permitirá a nosotros aumentar nuestro nivel de español. ¿Qué significa esto? Muchas veces, o la mayoría de las veces, inclusive para nosotros los que somos nativos del español, dependiendo del tema que se esté tocando en el video, hay palabras nuevas, expresiones nuevas que quizás nosotros no manejamos. Pero lo importante no es saber todas las palabras. Recuerde, usted no se puede enfocar en querer comprender todas las palabras. Y cada vez que usted escuche una palabra nueva, ir a un diccionario a buscar su significado. Nunca haga eso. Usted lo que tiene que hacer es, a medida que usted va escuchando el audio, dentro de lo posible, usted toma notas de algunas palabras, algunas expresiones que usted no maneje. Como ya usted tiene los subtítulos activados, porque ya lo dimos, ya lo tocamos en el punto 2, esas expresiones, usted puede pausar el video o esas palabras nuevas, usted toma nota, la va escribiendo. Básicamente, ¿para qué hacemos esto? Bueno, lo primero es que nos da la oportunidad de revisarlas más tarde y repasar lo aprendido. Así que el tomar notas es un punto crucial para el aprendizaje del español. Muy importante. La cuarta estrategia, practica la pronunciación. No hay una forma más efectiva de aprender a hablar que hablando. Nosotros, por lo regular, escuchamos el video, pero no tomamos acción. Eso quiere decir entonces que nosotros debemos tener como norma repetir en voz alta las palabras y las frases que aparecen en el video para mejorar su pronunciación y entonación. La pronunciación es la articulación que realizamos para decir una palabra, pero la entonación es sumamente importante porque
esto denota si es una afirmación, si es una pregunta, si estamos hablando como cabizbajo, es decir, triste, si estamos alegres. La entonación en sí es como otro lenguaje que la persona que nos está escuchando puede identificarse con nosotros dependiendo de la entonación de las frases, de las palabras, del párrafo, del comentario, etc. Así que practicar la pronunciación es sumamente importante porque recuerde que nosotros tenemos que desarrollar 4 habilidades para aprender a hablar cualquier idioma. Una de ellas es la escritura, la lectura, el hablar y el escuchar. Cada una de esas habilidades nosotros la vamos a ir desarrollando paulatinamente aquí en su canal Talk Spanish. Vamos a aprovechar para pedirle a todos ustedes que se suscriban al canal, que presionen la campanita de las notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video, usted pueda ser el primero en verlo. Y, por supuesto, compartir este y nuestros otros videos para que otras personas también tengan la oportunidad de aprender español como usted. Si usted estima a ese amigo o amiga o a un familiar y quiere que también pueda tener los conocimientos que usted va a adquirir en este canal, entonces comparta el video. El darle un clic a me gusta nos ayuda bastante. Recuerde que somos una familia que debemos crecer juntos. La quinta estrategia: haz pausa y repite. Bueno, esto sí es sumamente importante. ¿Por qué? Como decía anteriormente, nosotros no captamos el 100% de lo que escuchamos. Así que realizar una pausa, o sea, una parada, y repetir hasta ese punto lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, es crucial. Si no has entendido algo, haz una pausa en el video y repite la frase o la palabra varias veces hasta que comprendas bien. Cuando yo digo bien, es bien. ¿Qué significa esto? Miren, esto es lo importante de ver un video en diferido. En diferido es decir que no es live, no es en vivo, sino que es un video que usted puede repetir tantas veces como usted lo desee. Esto nos permite a nosotros, eso es como tener un profesor y nosotros con un control en la mano. Y el profesor va explicando cualquier tema y cuando nosotros no entendemos algo, le damos hacia atrás. Eso es YouTube. Ese es el poder del YouTube. Usted no captó algo, bueno, pues devuelve el video, haga una pausa, devuelve el video y usted puede repetirlo hasta que usted entienda. Y en el caso de esa habilidad de hablar, recuerde que la repetición es nuestro mayor aliado. Cuando usted repite, cuando usted imita, lo que usted está escuchando tiene varias ventajas. Una de las más importantes es que cuando usted repite lo que escucha y se supone que está escuchando a un hispano parlante, o sea, una persona que habla español, que tiene un acento de uno de los países que habla español, cuando usted lo imita, evidentemente usted está adoptando parte de ese acento y de esa forma usted se va a escuchar más natural. Próximamente estaremos presentando las 5 estrategias restantes para aprender español de una forma fácil y rápido, viendo videos en YouTube. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que este contenido le haya sido útil y recuerde suscribirse al canal, presionar la campanita de las notificaciones para que cuando subamos un video o un podcast usted pueda recibir esa notificación y tener acceso a él. Y por supuesto, un me gusta nos ayuda bastante. Recuerde que esta es una comunidad, somos una familia y la familia se ayuda. No cuesta nada, eso es simplemente un segundo, pero a nuestro canal nos permite que YouTube pueda referir los demás videos a otras personas que, igual que usted, también están en el proceso del aprendizaje del español. Así que muchas gracias por estar con nosotros y el profe se despide de ustedes. Hasta la próxima.